Hola, bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Mi nombre es Michelle Flores. Mi nombre es César Chillán. Mi nombre es Víctor Arteaga. El alternador es una máquina eléctrica igual que el antiguo dínamo, que se utilizaba hasta los años 60. Es un generador de corriente eléctrica que transforma la energía mecánica que recibe en su eje en energía eléctrica, que sirve además de recuperar la carga de la batería para proporcionar corriente eléctrica a los distintos consumidores del vehículo. Como dijimos, el alternador constituye el corazón del automóvil, debido a que toma potencia mecánica y la transforma en potencia eléctrica, que es utilizable para los circuitos eléctricos, electrónicos y para cargar la batería del automóvil. Entonces, aquí tenemos un modelo de cómo es un alternador de un automóvil. Las partes constitutivas que tiene el automóvil, el alternador, es la carcasa, tenemos el estator, el rotor del alternador, la polea, los anillos rozantes que evitan que exista fricción mientras va girando, y un par de anillos por los cuales mediante los carbones que normalmente se conocen se transmite voltaje DC al rotor del alternador. Una vez teniendo claro la introducción, vamos a revisar las partes físicas de una manera más detallada. Podemos decir que los componentes generales de un alternador son los siguientes. Caja o carcasa. Un alternador está constituido por una caja formada por dos piezas de aluminio. El aluminio es empleado por su propio peso y sus propiedades no magnéticas y de transferencia de calor que necesita para ayudar a mantener un alternador frío. Estator. Soporta entre las dos mitades de la caja del alternador están tres devanados de alambre de cobre enrollados en un núcleo metálico laminado. Conforme gira el rotor, su campo magnético móvil induce una corriente en los devanados del estator. El rotor es la parte giratoria del alternador. Está formado por muchas vueltas de alambre de cobre enrollado en un núcleo de hierro. El núcleo está montado sobre el eje del rotor. En ambos extremos, los devanados del rotor o alambre enrollado, se encuentran unas placas de metal de grueso calibre que se doblan sobre los devanados en dedos de forma triangular. Estos dedos no se tocan, pero se entrelazan, y cuando fluye la corriente a través de los devanados del rotor, las piezas de metal de polo en cada extremo del rotor se convierten en electroimanes. El rotor está montado sobre unos rodamientos o valeros dentro del estator y es accionado por la banda del ventilador. Solo contiene una bobina, cuyos extremos están conectados a un anillo rozante. La corriente llega a los anillos a través de dos pequeñas escobillas fijas de carbón. Cuando la corriente pasa a través de la bobina del rotor, se convierte en un electroimán. La corriente se genera cuando un electroimán atraviesa una bobina del estator. Cuando mayor sea el número de electroimanes que crucen cada bobina en un tiempo determinado, más elevada será la corriente generada. Escobillas. Dos escobillas fijas de carbón rozan continuamente el colector a través de las bobinas inductoras. Una corriente reducida crea un campo magnético. Al girar el inducido en el campo magnético se produce una corriente que abandona cada bobina a través del colector de las escobillas de carbón que se rozan con él. Una escobilla recibe siempre corriente negativa y la otra positiva, por lo que la corriente generada es continua. La intensidad de corriente generada depende de la velocidad de giro del inducido y la intensidad de campo magnético creado por las bobinas inductoras. Este campo puede variarse si se altera la intensidad de corriente que reciben las bobinas inductoras. Y por último, la polea. La polea del accionamiento de generador suele llevar unas paletas que se fuerzan el aire a través del interior del generador. Tipos de alternadores. Aunque todos los alternadores son fundamentalmente iguales, hay dos tipos principales que tienen diferente aplicación: abiertos y cerrados. Los abiertos llevan ventanas para facilitar su ventilación. Un ventilador montado por detrás de la polea de accionamiento
fuerza el paso del aire a través del interior del alternador. Los cerrados no llevan ventana alguna. Están especialmente proyectados para trabajar en atmósferas muy cargadas de polvo o en lugares donde las chispas podrían causar incendios. Sin embargo, necesitan refrigeración, lo mismo que los abiertos, y este se logra por aire o aceite. ¿Cómo genera energía? El generador produce energía eléctrica por inducción electromagnética. Por tanto, lleva un conductor de corriente que corta las líneas de fuerza de campo magnético estacionario. Construyamos un generador elemental y veamos su funcionamiento. El generador elemental consta de dos partes: los polos magnéticos, campo magnético estacionario, un inducido formado por hilo que gira, es decir, un conductor. Su funcionamiento. Todos los circuitos de carga trabajan de tres modos. Durante el arranque del motor, la batería es la única que entrega corriente a la carga. Durante los momentos de máximo consumo de corriente, la batería suple la corriente. En trabajo normal, el alternador suministra toda la corriente que consume y recarga la batería. En ambos tipos de carga, la batería se activa para arrancar el motor. Una vez en marcha el motor, este hace girar al dínamo, generador o alternador, que produce la corriente necesaria para el encendido, las luces y las cargas accesorias para todo el sistema. Por lo tanto, una vez que está en marcha el motor, el alternador realiza todo el trabajo, que consiste en suministrar corriente al sistema eléctrico. Unidades auxiliares. El funcionamiento del generador requiere tres importantes componentes eléctricos. 1. El disyuntor. Como ya se ha dicho, el generador recarga la batería y suministra corriente al resto del sistema eléctrico. Para que la batería pueda cargarse, es preciso que se cierre el circuito de carga. Ahora bien, si este circuito no se abre al pararse el generador, la batería se descargaría a través del generador. Para que esto no ocurra, se intercala en el circuito de carga un disyuntor. Mientras el generador está produciendo corriente, el disyuntor mantiene cerrado el circuito de carga. Al parar el generador, el disyuntor se abre automáticamente. 2. Regulador de voltaje. La tensión del generador subiría todo lo necesario para hacer pasar la corriente a través de cualquier resistencia que pudiera tener el circuito. Si la resistencia del circuito es alta y el voltaje es alto, así como si el voltaje es demasiado alto en el generador, podría causar averías en el circuito de campo o excitación del generador y en el circuito de carga. El generador no puede regular por sí mismo la tensión de la corriente que produce. Por eso se equipa siempre con un regulador de corriente intercalado con el circuito de excitación. Consta de una bobina en paralelo con la excitación y unos contactos que al abrirse y cerrarse regulan la intensidad del campo magnético y de esta forma el voltaje del generador. 3. El regulador de corriente. Si la resistencia de cualquier circuito alimentado por el generador es demasiado baja, la intensidad de la corriente puede ser excesiva y quemar el inducido. Para controlar la intensidad de la corriente, se intercala en el circuito de carga un disyuntor, que es muy parecido al regulador de voltaje que se acaba de describir.